Hola zaragocistas, empate angulloso con Racing de Ferrol en un partido que bueno, se principió muy bien, ganando, pero que no se puede hacer un segundo gol contra un equipo que juega bien, el Racing de Ferrol, y que me pienso pues que se fació sentir pues al vais haciendo medio campo o Racing de Ferrol que además él toca bien o balón, se moviendo muy bien por el campo, por movimientos, pues conforme se fue agotando a gasolina, pues en la segunda parte podía remontar y yo me temía lo peor porque el equipo era muy tocado anímicamente y físicamente también, pero bueno, pues sacó las mías y me pienso que por ocasión se mereció empatar y bueno, pues ya sin que le paréis que este punto no tiene valor, pero para yo sí, porque un punto pues puede ser una diferencia entre continuar uno en segunda dependiendo los resultados que vienen en los dos partidos que restan. Eh, una vez más, pues a destacar a Chen de casa, a Francés, a Liso, yo me pienso que sería este equipo a los partidos sin Ariel Liso. Azón, salvo a jugada do gol, estivo muito pouco incertado, muito fallón con balón y siempre fue un poder, pero tenía un partido pro malo y Grau se multiplicó en el primer tiempo, pero también pues físicamente pues acabó muy canso y no teníamos más, teníamos a Lucas Terrer que cumplió y a Vaquedo que ya tenía mucha ganas de verle de nuevo con el primer equipo, casi mete otro golazo y me pienso pues que yo un tipo de mediocampista que vengo diciendo que cal meter en equipo porque aporta eso, no más físico, sino también pues una cierta calidad en cada que tengo el pues propio de la suya edad y pues sí que otro jugador de bella imprecisión sin más importancia. También se notó mucho mollejo esa vitalidad, intensidad que mete siempre, por ahí venía el primer gol, pero también se notó pues cuál se quedó ya sin físico y se ve que cuando tornan jugadores importantes, jugadores titulares, pues se nota y todo lo que somos no van a faltar en estos partidos y que a la fin pues no había más de lo que se veía y de lo que tenemos, ¿no? Porque había jugadores que por lo que siga como Bakis pues ya no se les espera y bueno, pues siguientes pues también me enfuerga que más humor porque parece que hay un jugador que fa equipo, que fa vestuario y metió un gol pues, que puede estar muy importante. También quería comentar pues esa raza de jugadores, no lo comenté con el partido de Leganés, con Miramón, que se fue haciendo aparatos ahí a la grada y bueno, vaciado para mi gusto, en cada que bueno jugaba en casa suya, pero ya parecía que van ganado o partido y o Domingo Clemente pues un jugador que aquí no tenía barras mías pues protestando todo el partido, celebrando los gols de una raza también haciendo aparatos y veis a Ángel que marca gol con el Tenerife, la suya ciudad también, que intentó correcto a celebrar que no lo fa, a Álvaro Jiménez que hace 2 gols y no lo celebró, tampoco no,
y que un jugador que en las entrevistas siempre ha charlado bien do club y do Zaragoza y pues un jugador de casa que se le renovó cuando era lesionado grau, pues se comporta en esta plaza. Pues son cosas que no entiendo, pues estar molesto con o director deportivo, pero con la afición que siempre le va mostrado un refirme, pues no. Y así lo contemplas con los cantellanos que tenemos en el equipo y el sentimiento zaragocista, pues, pero bueno, quizá estas cosas tampoco no cal darles mayor importancia, pero en estos intes tan difíciles, pues, no sé, como que te molestan más, ¿no? Como que te faltan que un jugador que queda aquí y que has jugado aquí, pues tenga ese comportamiento. La situación, pues bueno, íbamos a ver en Santander porque jugamos mejor y fuera de casa que no en casa. Yo saqué el partido con Albacete, que me temo que incluso con ver resultado podemos estar en descenso, cómo puede afectar eso mentalmente en cada que, como juegan Mirandés y Amadelleta, pues siempre íbamos a aprender de nosotros, que eso es pro importante, en cada que a mi confianza no llegue ya tanto en que el equipo haya ganado un partido, sino que los rivales no ganen por suyos partidos o no alcancen por esos puntos que administra. También con estos jugadores, pues veis a Jesús Gávez, que no ha jugado por motivos que no son deportivos, sino que son de no renovación. Juan Belles Orlán, que hemos tenido en Dorotea Rito, que no jugase, un jugador que no será un mejor jugador da plantilla, pero que hay dos pocos que no le pesa la camiseta, que sabe Angé y que siempre ha demostrado una actitud impecable, y a yo me fado lo que no contiene el año venien y que dentro del club pues no se evalúe pues a suya aportación tanto en el campo como fuera del campo. No somos sobrados en ninguna posición y no sé qué jugador habrán pensado para el año vendiente, y más que más sin tener garantizada continuidad en la categoría. Bueno, ya no más quedan 2 partidos y no sabía si sigue suficiente, porque este equipo pues, le mete ganas todo lo que tiene, pero y es muy limitado. Oiga, bueno,